Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien y vamos a ver si podemos disfrutar un rato aquí en casa con una pequeña charlita sobre el mezcal, del cual todos somos muy amantes. Así que nada, lo primero que me gustaría es daros un saludo a todos y agradeceros. La verdad es que estéis aquí todos online, porque en estos tiempos tan duros, el poder estar aquí en casa nos ayuda a todos a poder, a poder por lo menos pasar un rato bastante mejor, ¿vale? Así que espero que todo vaya bien y que se vea todo bien. ¿Me escucháis? ¿Se ve todo bien? ¿Sí? Parece que sí. Veo que ya la gente empieza a interactuar un poco en el chat. Voy a explicar un poco básicamente cómo podemos hacerlo, ¿vale? El webinar va a tratar básicamente sobre el mundo del mezcal, sobre el misterio Oaxaca, que es como lo llamamos nosotros, lo que sería la categoría y lo que sería en sí el producto. Entonces, como veis, todos tenéis un apartado en la parte de chat en el cual simplemente vais a poder interactuar entre vosotros, nosotros vamos a ir leyendo y básicamente podemos responder a vuestras preguntas. Pero si os fijáis, al lado tenéis un apartado que pone preguntas, ¿vale? Allí en preguntas podréis exactamente preguntar aquellas cuestiones técnicas que queráis que os resolvamos. En el chat también estarán Javier Cantón y Víctor Gracia, que como sabéis pertenecen al equipo de ODC Group, que actuarán como moderadores para poder avisarme de todas esas o sea, de todas esas preguntas que tengáis y para poder responderos a nivel un poco más técnico. Si os fijáis, todos tenéis una pantalla compartida en la cual veis mi cara, además mi cara recién afeitado, imaginaros, los que no me conozcáis casi ni me vais a reconocer. Y otro lado tendréis el apartado en el cual hablaremos sobre el misterio de Oaxaca, ¿vale? Que es la presentación en la cual vamos a pasar. Si veis que voy muy rápido o si veis que voy muy lento, también me lo podéis ir diciendo para poder ir acelerando un poco el proceso y así también haciéndolo un poco más dinámico. Así que muchísimas gracias a todos de nuevo por estar. Nos quedamos todos en casa, como no, con ese hashtag el cual sigamos y vamos a mantenernos aquí durante estos días tan duros, pero como bien sabéis que nos van a afectar tanto en la hostelería y nos afectan tanto, tenemos que quedarnos aquí para poder llegar y salir con muchísima más fuerza y conseguir que todo esto pase lo antes posible. Así que bueno, vamos a comenzar si os parece bien y así podemos ir viendo sobre este dinamismo y sobre esta presentación que es el misterio de Oaxaca. Bueno, comenzamos básicamente entendiendo qué es lo que vamos a hablar sobre este producto tan querido que son los destilados de agave y en este caso muchísimo más lo que es el mezcal, ¿vale? Pero antes de eso me gustaría que entendierais qué es el proyecto del Misterio de Oaxaca. El Misterio de Oaxaca es un proyecto que inicia OTC Group hace exactamente 3 años, que es una concienciación nacional sobre lo que es un destilado tan querido como es el mezcal. Pero es un destilado muy desconocido por la gran mayoría de consumidores, también de bartenders. Entonces, ¿cómo hemos intentado concienciar o conseguir que el consumidor final y que el bartender quiera y ame este producto? Pues con este concurso que organizamos anualmente, que se llama el Misterio Oaxaca, que como sabéis, pues casi nos encontrábamos inmersos a día de hoy en este concurso, pero que hemos pospuesto para en un futuro poder realizarlo de manera correcta y que su premio, que es un premio muy valorado por todos, como bien sabéis, y que ahora explicaré, podáis llevarlo a cabo todos. El Misterio de Oaxaca consiste básicamente en hacer que el consumidor final conozca el mezcal. Y tenemos varias maneras de hacerlo. Una, por un sell-out, o sea, básicamente una venta, conseguir una mayor venta de mezcal, en el cual consigamos que con nuestro cóctel, el Misterio de Oaxaca, podamos vender muchos cócteles de mezcal y la gente conozca lo que es la categoría. Y la otra parte del concurso, que sería una parte de redes sociales, en la cual lo que necesitamos, básicamente, es que promocionéis vuestro trago a través de las redes sociales para conseguir viralización y haceros los embajadores del Misterio de Oaxaca. El Misterio de Oaxaca comenzará cuando pase todo esto tan crudo que estamos viviendo, y veréis cómo será súper divertido y súper diferente porque es uno de los únicos concursos que existen verdaderamente diferentes en el sector. Y aparte de eso también, el premio es uno de los premios más bonitos seguramente que podamos vivir, que es el poder viajar a Oaxaca para poder conocer a todos los productores y palenqueros que están dentro del proyecto de OTC Group y el mundo del mezcal. Así que nada, una vez ya explicado el concurso, básicamente vamos a empezar con la presentación y vamos a ir poco a poco, ¿vale? Para ir viendo
cómo engloba el mundo del mezcal y cuáles son los puntos a este destilado tan diferente. Así que vamos a comenzar ya sí. Vamos a dividir la presentación en 5 partes, básicamente. Una primera parte hablaremos del mundo del mezcal, ¿vale? Una segunda parte en la cual hablaremos sobre el tipo de planta con la cual se produce el mezcal, porque como todos bien sabéis, el mezcal se produce a través de una planta llamada agavácea, científicamente hablado, o llamado comúnmente agave o maguey, ¿vale? Entonces, así es como vamos a nombrar esta planta, agave. Luego vamos a hablar sobre el proceso de elaboración, por supuesto importantísimo para entender básicamente cómo se elabora y el por qué se elabora de esta manera. Continuaremos hablando sobre la tipología dentro del mundo del mezcal que denomina el Consejo Regulador dentro de esta categoría. Y terminaremos explicando lo más importante para mí de todo, que es el proyecto humano y la labor social que está elaborando a día de hoy la categoría mezcal dentro del mundo de los destilados artesanales mexicanos. Para ello, hemos preparado algunos vídeos. Disculpas, porque en muchos casos quizá lo que sería la conexión no sea lo mejor posible, pero vamos a intentar que sea lo más posible y que podamos verlo de manera más fluida que podamos. Así que nada, vamos a comenzar. Primera gran pregunta, ¿qué es el mezcal? Bueno, pues el mezcal tenemos que entender que por excelencia y básicamente por definición, el mezcal es un destilado de agave. ¿De qué tipo de agave? Pues a día de hoy el Consejo Regulador no diferencia en tipología de agave para denominarse mezcal. Existen más de 150 tipologías de agaves diferentes, pero para producirse mezcal a día de hoy se elaboran aproximadamente entre unos 45 y 50 tipos de agaves diferentes. El más común de todos, sin lugar a dudas, es el agave espadín, que es ese tipo de agave que vamos a encontrar casi en el 80% de las botellas que vamos a consumir de mezcal, ¿sí? ¿Ok? Pero también podemos producir mezcal con un tipo de agave denominado Teclanago Weber o agave azul. ¿Esto por qué lo decimos? Porque básicamente tenemos que entender que anteriormente a esto, todos los destilados de agave que se producían en México eran conocidos como mezcales. Esto cambia desde el año 2010, ya que el Consejo Regulador del Mezcal denomina que solo 18 estados de la República Mexicana, ¿vale?, pueden elaborar mezcal. ¿Por qué? Porque anteriormente a los consejos reguladores también se le podía denominar mezcal, lo cual no es una diferenciación entre unos y otros, ¿ok? Con lo cual, ahora ya sí, mezcal es solo un producto que se puede elaborar en X estados de la República, los cuales veremos más adelante. Pero para entrar un poco más en terminología exacta, ¿qué significa mezcal? Mezcal significa, es la apreciación de dos vocablos nahualís que significan metel, que significa agave, planta, e izcali, que significa cocido. Con lo cual, mezcal es agave cocido. Todo agave cocido ha sido denominado como mezcal. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo primero que tenemos que entender sobre qué es el mezcal. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo con esta categoría, porque es una barbaridad, una locura. ¿Qué está sucediendo con esta categoría? Aquí vemos, básicamente, un slide en el cual vemos al amigo Rudy Carraro y Alex Catena, ex, ya sabéis, bartender y head bartender de Artesian Bar, nombrado durante 4 años seguidos mejor bar del mundo por los 50 Best Bar, etcétera, etcétera. Una botella del maguey mezcal encima de la barra, brindando básicamente cuando fueron premiados como mejor bar del mundo. Esto resume muy bien lo que está sucediendo en el mundo del mezcal. ¿Y por qué resume muy bien? Porque el mezcal a día de hoy está siendo prescrito, consumido y haciendo que la gente poco a poco lo conozca más por los especialistas, por los bartenders.
Por eso es muy importante que a la hora de poder realizar o a la hora de poder hacer entender al consumidor final qué es el mezcal, nosotros estamos formados para ello. Y por eso pongo este slide para que me entendáis de manera muy clara el por qué queremos hacer ver que poco a poco el mezcal está siendo un destilado o un producto conocido por el consumidor, pero que realmente todavía es un producto muy joven en este mercado y el consumidor final no es conocido para él todavía. Luego en el slide que tenéis al lado, en la foto que tenéis al lado, veis la foto resumen de lo que sería el mundo mezcal. La botella de Darth Vader, por decirlo de alguna manera, con lo que sería la etiqueta del mezcal y luego el tequila, ¿vale? Tequila y mezcal son primos hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Si nos vamos al origen, ¿vale? El tequila era un tipo de mezcal, ¿ok? Pero el Consejo Regulador del Tequila fue denominado y regulado muchísimo anterior al Consejo Regulador del Mezcal. Por eso mucha gente piensa que el mezcal es un tipo de tequila, pero no es así. Dice el refrán, todo tequila es mezcal, pero no todo mezcal es tequila. ¿Por qué? Porque si nos vamos al origen de lo que sería la palabra mezcal, mezcal denominaría a todos los destilados que están dentro de los diferentes estados de México. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, entendemos que anteriormente el tequila era un tipo de mezcal. Pero a día de hoy, como bien sabéis, esto no podría ser así, ya que el Consejo Regulador de Tequila regula en unos estados, el Consejo Regulador de Mezcal regula en otros, con lo cual la gran diferencia entre tequila y mezcal es básicamente las denominaciones de origen, aunque por supuesto, como bien también sabéis, para denominarse tequila tenemos que tener un mínimo de un 51% de tequilana Weber o Blue Weber o agave azul, conocido por nosotros en la comunidad latina o hispanohablante, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, que es una diapositiva en la cual nos va a explicar un vídeo, os pido disculpas si no se ve muy bien, ¿vale? Un vídeo en el cual es hasta el año 2014 de una empresa llamada Dardos, la cual intentaba concienciar qué es o qué hacía la grande diferencia entre los destilados de agave mexicano y cómo se comportaban los destilados de agave en México en comparación con los diferentes destilados que existen en el mundo con consejo regulador. Porque recordar, mezcal, igual que tequila, igual que bacanora, igual que sotol, igual que raicilla a día de hoy, son con consejos reguladores. Y esto no existe, como bien sabéis, en todos los destilados. Entonces ahora nos van a hacer una pequeña comparativa de ver los volúmenes de venta de unos y otros y ver cómo han podido llegar a ser o son unos productos u otros. Espero que podáis bien ver todo el vídeo y si no, no os preocupéis, porque luego, en cuanto termine la presentación, lo vamos a colgar todo online, como bien hemos comentado, en la página web de OTC Group para que podáis volver a verlo. Y aparte también os vamos a enviar por email toda la presentación junto con los vídeos para que podáis verlo en casa y tengáis contacto directo con nosotros y podamos responder vuestras preguntas de manera mucho más detallada. Así que vamos a ver qué os parece. En este video les presentaremos algunas estadísticas relevantes sobre el mercado de bebidas alcohólicas destiladas, tanto a nivel nacional como internacional. A nivel mundial, existe una clara tendencia comercial hacia productos naturales auténticos y de calidad. El mezcal cumple perfectamente con dichas características y por eso ha tenido un enorme crecimiento en los últimos años. En México, según datos del ISCAM, en los últimos 3 años, el mezcal fue la categoría con mayor crecimiento. El volumen de cajas comercializadas se duplicó, mientras que el valor generado se triplicó. Esto último se debe a que el mezcal está siendo reconocido por el mercado consumidor como una bebida artesanal de gran calidad, razón por la cual actualmente en México el mezcal es la tercera categoría con mayor valor según el precio promedio de una botella, solo debajo del coñac,
Aramañac y arriba de otro destilado de gran prestigio como el whisky. El pasado de mezcal, según datos del Consejo Regulador del Mezcal, creció 242% en los últimos 3 años. Al observar los datos de exportación, los crecimientos son notables. En los últimos 3 años, la exportación del mezcal fue de 79%, mientras que el número de vacas exportadas se incrementó en 78%. No obstante, la realidad es que el mezcal es una categoría pequeña. Si lo comparamos, por ejemplo, con el tequila, veremos que el mezcal apenas produce 2.5 millones de litros anualmente, lo que significa 1% de lo que el tequila produce en un año. Y al observar que el tequila apenas representa el 1% del consumo entre los destilados a nivel mundial, queda claro que el mezcal y otros destilados mexicanos como el bacanora y el sotol aún tienen mucho camino por recorrer. Pero hablemos del potencial que tienen los destilados artesanales mexicanos. Si comparamos las áreas de denominación de origen de los destilados con mayor prestigio internacional, resulta evidente que el mezcal es más grande que el tequila, el whisky escocés y coñac juntos. De hecho, es 5 veces más grande que el tequila y el whisky escocés. Si le agregamos las áreas de los otros destilados artesanales mexicanos con denominación de origen, como el bacanora y el sotol, el área crece a 1.100.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, más de la mitad del territorio mexicano. Esto trasciende a los fines comerciales. Hablamos de algo de gran importancia para el desarrollo socioeconómico de estas regiones. Si el tequila genera 33.000 empleos aproximadamente, los destilados de origen mencionados, con un área casi 10 veces mayor que la del tequila, podrían generar un volumen muy importante de empleos. Y lo importante es que estos empleos se generarían en donde más se necesitan, al tomar como referencia a los municipios que forman parte de importantes programas contra el hambre. Veremos que algunos de estos coinciden con los municipios que se ubican dentro de las denominaciones de origen mezcal, bacanora y sotol. Observemos las zonas geográficas en las que coinciden. Es decir, muchos de los municipios más pobres del país forman parte de las denominaciones de origen mezcal, bacanora, sotol. Por tanto, los destilados artesanales mexicanos son una gran oportunidad para el desarrollo económico y cultural de las zonas más pobres del país. Y es posible pensar que el crecimiento económico que se ha generado en otros lugares, como el Valle de Napa o tantas otras regiones de Europa, Chile y Escocia, también es posible en México. Y para lograrlo, el primer paso es darle el valor a nuestros grandes destilados artesanales. Bueno, como veis es un vídeo bastante explicativo, si lo fijáis ya tiene bastantes años, pero aún así nos puede hacer ver un poco qué es lo que está sucediendo en la categoría. Sin lugar a dudas es una auténtica barbaridad porque este año ya, por ejemplo, en la categoría mezcal se encuentra botellas exportadas, o sea, la categoría sigue creciendo de una manera bastante amplia y es bastante interesante ver cómo va evolucionando, sin lugar a duda, en el mercado internacional. Bueno, aquí vemos un mapa de lo que sería todo el Estado de México, sin lugar a duda. Y si os fijáis en la parte superior, poner con el ratón, ¿sí? Aquí arriba nos encontramos en la región de Sonora, en la cual se encuentra el Consejo Regulador y los 35 municipios, los cuales estarían dentro del destilado llamado bacanora, ¿sí? Luego nos vamos aquí al desierto de Chihuahua. Fijaros que aquí no veríamos lo que serían magueyes o mezcales, que es como denomina el slide. ¿Por qué? Porque el sotol, conocido comúnmente como un destilado de agave, hace unos años atrás se vio que el sereque o el sotol, o científicamente hablando el dasyl, como se llama la planta, no era un tipo de agave, sino de la agavácea, era otra familia biológica totalmente diferente, con lo cual en este mapa no nos lo diferencian como si fuese un destilado de agave mexicano, ¿vale? Aquí en el medio nos vamos básicamente de donde nace la denominación de origen tequila, en la región de Jalisco, y más acá, ahora como sabéis, desde el año 2019 en la parte costera, en la cual nos vamos a la denominación de origen raicilla. Y luego acá abajo nos iríamos a básicamente a la parte de Oaxaca, ¿vale? Donde nacen los destilados de agave mexicanos. Mariana Montanini nos pregunta que qué tipo de planta es el sotol. Bueno, el sotol proviene biológicamente hablando de la familia de las palmillas, con lo cual es muchísimo más parecido a lo que sería una palmera que la agavácea, que en muchos de los casos
normalmente nosotros creemos que provienen de lo que serían los aloe veras, pero no, provienen de las cactáceas. Es mucho más parecido a un cactus. Por eso, comúnmente o denominadamente hablando, al agave se le ha conocido en muchos de los casos como si fuese un cactus. Espero haberte podido responder a la pregunta, Mariana. Si no, luego, digo, como vamos a tener un contacto más directo, podré responderos exactamente a ello, ¿vale? Entonces, pasamos al siguiente slide para ver lo que sería la gran diferencia o las verificaciones que dentro de los estados del Consejo Regulador. Mariana, por no cortar la presentación, Mariana, te respondo luego, pero básicamente, por un resumen muy rápido, sí, el tipo de elaboración es casi el mismo, por no decir que es exactamente igual en todos los destilados de agave y también en el caso del sotol, pero existen algunas diferencias, ¿vale? Entonces, básicamente, Consejo Regulador de Mezcal, ¿qué es lo que verifica o qué es lo que tenemos que tener claro para entrar dentro de un consejo regulador, en el caso del mezcal? Pues lo que verifica es la siembra de maguey. ¿Por qué? Porque para denominarse mezcal tiene que tener un mínimo de 7 años en tierra. Si no, no se puede denominar mezcal. ¿Ok? O sea, hablamos de que la planta, llámese espadín, llámese tobalá, llámese madre cuise, llámese etcétera, 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 tiene que tener mínimo 7 años para poder denominarse mezcal. Por eso tenemos que tener un control de cuándo el maguey está sembrado. ¿Ok? Continuamos con el ingreso de maguey en la fábrica, con lo cual ya sabemos que tiene 7 años cuando entra en la fábrica. Pues en esos 7 años, con lo cual ya hemos verificado y empezamos con las fermentaciones. En las fermentaciones, en el Consejo Regulador Mezcal, tanto en categoría comercial o industrial como en categoría artesanal, se puede añadir levadura. Podríamos añadir levadura, pero veréis que en la gran mayoría de los destilados artesanales, los mezcales artesanales, no se le añade levadura, pero por el Consejo Regulador sí podríamos añadirla, ¿ok? Luego hablamos de destilaciones. ¿Por qué? Porque en el Consejo Regulador Mezcal diferencian 3 destilaciones, 3 tipos de destilaciones. Para la comercial o industrial o llamado mezcal sin más, se podría destilar en alambiques de inoxidable o en columna, ¿ok? También podría destilarse en alambiques de cobre, pero realmente no tiene un sentido, ya que lo que buscan es la mayor concentración de sabor de la manera más rápida posible. Por eso es denominado mezcal industrial o comercial. Luego, en el mezcal artesanal nos iríamos a destilaciones solo y exclusivamente en alambiques de cobre, conocido como pot still, ¿ok? Y luego, en la categoría ancestral, la cual está en vigor desde el año 2018, ¿ok? Solo y exclusivamente se puede destilar en ollas de barro, la cual luego explicaremos cómo se destila en olla de barro, ¿ok? Entonces, una vez eso, vamos al apartado de añejamientos. Añejamientos es, dentro de la categoría mezcal, es lo más raro. ¿Por qué? Porque los destilados denominados mezcales añejados, para el mexicano no es mezcal. El mezcal solo y exclusivamente es cuando es joven. Pero sí es cierto que por la demanda en el mercado norteamericano y en el mercado europeo, se empezaron a añejar los mezcales. Como por ejemplo, nosotros en OTC Group tenemos danzante reposado o danzante añejado, que luego veremos en nomenclatura cuántos años o meses tienen que para poder denominarse mezcal añejado, reposado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego nos vamos al envasado. Especificaciones químicas, esto quiere decir, no se pueden añadir absolutamente ningún tipo de conservante, estabilizante, etcétera, etcétera. Etiquetados, centros de consumos y aduanas. ¿Sí? ¿Ok? Si os fijáis en el mapa, y se puede ver bien, en la parte amarilla, en la parte verde, perdón, son todos los estados que ya están dentro del Consejo Regulador. Pero este mapa es del año 2019. Los estados que estarían en proceso, que son Morelos, Aguascalientes y Estado de México, ya estarían dentro también del Consejo Regulador Mezcal desde el año 2020, exactamente desde el 2019, ¿ok? Con lo cual todos estos estados, los cuales estáis viendo a día de hoy, básicamente ya estarían dentro del Consejo Regulador, ¿sí? ¿Ok? Pues pasamos al siguiente slide, que es básicamente cuáles son los diferentes dentro de los consejos reguladores. Si os fijáis,
casi todo el mapa de México tiene un estado que estaría dentro de un consejo regulador u otro. Sotol, Bacanora, Tequila, Raicilla. Eso ya son los 5 destilados con denominación de origen mexicana, ¿ok? ¿Por qué es importante que un destilado de este tipo tenga un consejo regulador? Yo lo voy a explicar de una manera muy rápida y muy sencilla. Fijaros, anualmente mi familia es gallega. Yo soy albiense, pero mi papá es gallego y mi abuelo, por parte de madre, es también gallego. Y nosotros anualmente o semestralmente recibíamos siempre un orujo casero que realizaba pues mi familia allá en Galicia, un orujo que todos conocemos muy bien. Pero yo recuerdo una frase muy característica de mi padre, todas las navidades desde pequeñito, que decía una cosa bastante graciosa, decía: del orujo de la abuela solo puedes tomarte un chupito al día porque si no te duele la cabeza. ¿Esto por qué puede ser debido? Lógicamente, cuando estamos dentro de procesos de destilaciones en los cuales no están regulados por sus diferentes procesos químicos que se encuentran en contenidos de metanol, aldehído, fúseles, etcétera, etcétera, si nosotros no controlamos esas moléculas o esas partes de un destilado, nosotros podemos llegar a encontrar un contenido de metanol muy alto en el destilado que nos puede hacer, lógicamente, que nos duela la cabeza, llegar a quedarnos ciegos o, por supuesto, llegar a morirnos si tomamos muchísimo contenido de ese metanol. Por eso es importante que cuando hablamos de destilados artesanales exista un control en la destilación. Por eso la importancia de cuando tomemos un destilado que venga directamente de un alambique, lo haya elaborado una persona que sea totalmente experta, un ingeniero químico para ello, un destilador, porque lógicamente, aunque nosotros nos pongamos a destilar en casa, podemos producir unos contenidos de metanol muy altos y puede llegar a ser muy peligroso para nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, es importante el que tengamos claro todo esto. Veo que lanzan también alguna pregunta por aquí, como bien dice Javi, después vamos a dejar un apartado para poder responder en esa pregunta, ¿vale? De Luis Miguel Ayuso, luego te respondemos, Luismi, y creo que lo vamos a entender de manera más técnica. Va a ser mucho más fácil para todos, ¿vale? Ok, un segundito y continuamos, porque veo que estáis lanzando bastante preguntas y está siendo bastante interactivo. Aquí Jesús Vázquez también pregunta algo. Ahora luego intentamos responder o intento responder a todas esas preguntas, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Y básicamente nos vamos a las diferencias entre mezcal y tequila. Pues la gran diferencia entre mezcal y tequila, como bien decía anteriormente, es los estados en los cuales se producen. ¿Y por qué voy a explicar esto? Porque claro, también existe la diferencia entre denominación de origen cuando fueron calificadas o cuando fueron creadas. Pues fijaros, el tequila 1972, mezcal 1924. La materia prima, pues lógicamente, lo que tequilana Weber, pero, y digo pero porque tequila tiene que ser mínimo 51% de tequilana Weber, el otro 49% de esa materia a la cual yo voy a destilar puede ser otro alcohol o puede ser otro tipo de agave, con lo cual yo podría hacer un ensamble de dos tipos de agaves, pero lógicamente no es lo lógico, ya que lo que yo quiero es abaratar costes. Lo lógico es que si yo hago un tequila mixto, añada un 51%, que es el mínimo que me exige el Consejo Regulador de agave azul, y automáticamente yo pueda continuar y hacer mi destilado con otro alcohol o con otros tipos de azúcares, ¿sí? Entonces, esto es bastante importante de entender. Luego también hablamos de los estados, que es lo que comentábamos anteriormente, y los procesos de producción. Fijaros que en la gran mayoría de lo que nos llega a día de hoy al mercado español, en el mezcal, hablamos de métodos artesanales, es el 95%, mientras que en el caso del tequila, la gran mayoría son tequilas industriales. ¿Por qué industriales? No porque sean mejores ni peores, sino porque lógicamente la demanda es mucho más alta y han tenido que industrializar el proceso para poder llegar a abastecer a todo el mundo que quería. De todas maneras, aprovecho también aquí lanzaros algunos libros que podáis leer y ver que son bastante interesantes. Voy a lanzar uno sobre el mundo del tequila, que es Tequila Ambassador, de mi gran amigo y gran señor Thomas Estes, el creador de Tequila 8, que lleva el Global Premium Brand. Este libro para mí es, sin lugar a duda,
la meca, por decirlo así, la Biblia dentro del mundo del tequila. Pero también existen otros libros que son bastante interesantes que van a explicar pues diferencias entre tequila y mezcal, como por ejemplo el libro de Agua de Verde en Malta, José Luis Velascorte y Rodolfo Fernández. Son libros que la gran mayoría se pueden encontrar en Amazon y son súper interesantes de leer, si os gusta lo que es la teoría como tal, ¿vale? Bueno, como decía anteriormente, la formulación en el caso del mezcal y el tequila es muy diferente, ya que el tequila existe lo que sería el tequila mixto y el tequila puro, que sería el 100% agave o el 51% de agave, y en el caso del mezcal, desde el año 2019, solo y exclusivamente puede ser 100% agave, solo y exclusivamente, no puede ser un mixto, por decirlo de alguna manera, un 70% y un 30%, como anteriormente sí se permitía. A día de hoy, solo y exclusivamente deben ser un 100% agave. Y luego, bueno, las clases, como veis, el 85% del mezcal es joven, es un destilado que no tiene ningún tipo de añejamiento. Mientras que en el caso del mezcal, en el caso del tequila, fijaros que la diferencia es muy alta, ya que el tequila joven suele utilizarse mayormente para coctelería y los tequilas añejados, reposados o gran añejados o extra añejados son los que mayor volumen suelen tener, ¿sí? ¿Ok? Entonces, continuamos. Vamos a pasar al siguiente slide, que sería la idiosincrasia en el tipo del agave. Esto es una diapositiva que nos hace ver de manera muy clara qué es lo que da o qué es lo que nos va a aportar la diferenciación de sabor en un mismo tipo de mezcal. Me explico. Si yo tengo un agave espadín, ¿vale? Porque si me tomo un agave espadín en Guerrero, sabe diferente al de Oaxaca. Y en el mismo Oaxaca, porque si yo me tomo un agave espadín de Matlán, sabe totalmente diferente a un agave espadín de San Juan del Río, o de Santana del Río, o de San Luis del Río. Básicamente, tenemos que asimilar o tenemos que pensar en el agave como las plantas o las frutas que nosotros conocemos. Acá en España, en el mundo que más solemos utilizar es el mundo del vino, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, en el mundo del vino, una uva va a saber totalmente diferente debido a ¿qué? Debido a el tipo de tierra en el cual esté plantada esa viña, la altitud y el clima en las cuales tenga, porque las levaduras van a actuar de una manera totalmente diferente, y también, por supuesto, por el tipo de agua con el cual esté regado, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del mezcal, nosotros vamos a diferenciar todas estas grandes diferenciaciones por el tipo de planta, el tipo de horno en el cual esté cocido nos va a dar matices mucho más ahumados o menos ahumados, la altitud y el clima en el cual esté plantado el agave, el tipo de suelo, que sea más arcilloso, más arenoso, etcétera, etcétera, suelos más volcánicos, que lógicamente van a actuar en la fermentación, la mano de obra, que es el que va a decidir exactamente cuándo parar fermentaciones, cuándo parar destilaciones, etcétera, etcétera. Y por último, y quizá como en casi todos los destilados de las cosas más importantes, el agua utilizada en todo el proceso, tanto en el proceso de riego de la planta como en el proceso de fermentación. ¿Sí? ¿Ok? Entonces esto es lo que hace que el mezcal cambie totalmente de manera el sabor. Vamos a continuar y continuamos de manera bastante curiosa por entender un vídeo el cual a mí me enorgullece poder enseñaros, que es un vídeo el cual explica lo que sería el proyecto de danzantes sobre regeneración del maguey, ¿vale? Básicamente vamos a ver un vídeo muy explicativo y así puedo ir leyendo las preguntas y voy a dejar un minuto después de este vídeo para poder responder a estas diferentes preguntas las cuales me estáis lanzando, si os parece bien. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el vídeo y nos ponemos a ello entonces. ¿Ok? Venga, vamos allá. Nosotros estamos realizando un proyecto de conservación de estas especies que están siendo como minimizadas, y lo que queremos es que haya un equilibrio en el tema de tener mayor biodiversidad en el maguey.
también para poder ofrecer diferentes tipos de mezcales y que haya este balance y equilibrio en el medio ambiente. Tenemos mucho orgullo por lo que hacemos y además tratamos de que la cultura y la tradición de los mezcales no se pierdan, mejorar la calidad siempre de los productos. Vamos a ver, Jesús, intento responder a tu pregunta, ¿vale? Que me ha hecho antes, que pone el tequila tiene control de calidad con el peso del agave para la cocción para denominar tequila. ¿El mezcal tiene ese control de peso del agave? Sí, el mezcal, para poder denominarse mezcal, ¿vale? Necesita, dependiendo de la diferenciación en tipología del agave, ¿vale? En el caso del agave espadín, por ejemplo, necesitas para poder producir 1 litro de mezcal entre 8 y 12 kilos, ¿vale? Para poder producir 1 litro de mezcal. Sí. En el caso del agave espadín, entre 8 y 12 kilos. Pero, por ejemplo, en el caso de un tobalá, ¿vale? Necesitamos de 25 a 30 kilos para poder producir 1 litro de mezcal, con lo cual va a cambiar, lógicamente, dependiendo de la tipología del agave. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta, Jesús? Espero que sí, ¿vale? Daniel Álvarez me pregunta también, en cuanto a la formulación del mezcal tequila, ¿en base a qué se determina el porcentaje de composición de cada uno? ¿Según el porcentaje del peso de la materia prima fermentable o el porcentaje del volumen destilado presente en la botella final? Según el porcentaje del peso de la materia prima fermentable. ¿Qué quiere decir? Necesita mínimo, en el caso del mezcal, 100% de agave para ser fermentado y destilado. En el caso del tequila sería un 51% de agave para poder ser fermentado, con lo cual luego añadiríamos el 49% de alcohol o de otra materia prima. Y Luis Miguel, que me preguntaba anteriormente dónde añejan el mezcal y qué aporta. El mezcal a día de hoy se tanto en barricas de roble americano, ex-bourbon, como en barricas de roble francés, barricas de roble jerezano, por ejemplo, y diferentes tipos de madera, pero entender que básicamente es un mundo, con lo cual todavía no está existiendo una gran interactuación de la madera en el destilado como sí existe en otros tipos de productos, como puede ser el whisky, como puede ser el ron. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, voy a intentar leer todo bien y seguir viendo todo. Me estáis diciendo que va fallando la conexión, es algo que os pido disculpas porque lógicamente la conexión no es muy buena y entiendo que como estoy en casa, pues básicamente es lo que estoy intentando hacer de manera mejor. ¿Ok? Continuamos y vamos a seguir. De todas maneras, no os preocupéis, insistimos, porque luego vamos a enviar toda la presentación, podéis verla en casa y no os preocupéis para poder leerla, escribirme o llamarme, porque como bien sabéis tenemos muchos días para poder charlar y poder vernos y poder interactuar sobre todo esto. Como vamos a hacer presentaciones todos los días, vamos a ir viendo diferentes mundos y diferentes categorías que van a ser bastante interesantes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo en el mundo del mezcal. Fijaros, es bastante representativa esta gráfica en la cual cómo está subiendo la categoría mezcal dentro de lo que es el mundo. Fijaros que a nivel nacional el mezcal crece, o sea, crece sin lugar a duda cada vez más, año tras año va creciendo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a preguntar, tenemos que entender que el mezcal era un producto el cual solo y exclusivamente vivía la gente del campo, porque era un producto el cual elaboraban los campesinos como a día de hoy lo siguen elaborando.
en sus palenques, en sus casas, en sus cortijos, en sus fincas, por decirlo de alguna manera. Palenque es la palabra utilizada por todo México para producir, o básicamente el lugar donde se produce el mezcal. Fijaros cómo a nivel de exportación el mezcal ha sido más alto, lógicamente, que el consumo en México. Somos muchos más países. Pero fijaros cómo en el año 2013 casi que se iguala la exportación-importación. Y esto es muy importante para entender cómo la categoría va creciendo tanto en México como a nivel mundial, porque cada vez el mezcal se va haciendo conocido y vamos creciendo de la mano. Pero la gráfica desarrolla algo muy interesante, que es básicamente el ver cómo la categoría crece en litros exportados. Hablábamos que estamos en 3.800.000 litros en el año 2016. En el año 2019, si no me equivoco, y los datos del ISCAM no son malos, me parece que hablaban de 4,5 millones, con lo cual la categoría crece y crece y crece y crece. Y esto es bastante importante para entender cómo evoluciona el producto y cómo poco a poco vamos a ver cómo va a ir creciendo, sin lugar a dudas. Y es bastante divertido el ver cómo poco a poco vamos a ir subiéndolo y viéndolo. ¿Ok? Continuamos entonces y nos vamos al siguiente slide, en la cual simplemente vais a ver tipologías de agave. Vamos a ver el agave como familias científicas, como por ejemplo el agave espadín es denominado agave angustifolia. Su nombre común sería el espadín. ¿Ok? Luego vais a ver, por ejemplo, el agave ovalá, que es uno de los más preciados, pero su nombre científico es el agave potatorum. Luego vais a ver la familia de los carhuisquis, como puede ser un tobasiche, un madrecuise, un cuise, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí vais a ver simplemente fotos de diferentes tipologías de agave. Aquí tenéis otro que se ve pequeñito, que es este el cual yo pongo aquí, que sería tepestate, pero esto vendría de la familia de los marmoratal. Aquí sería muy pequeñito, pero realmente es de los agaves más grandes. Es un agave que la piña del agave, o sea, el corazón del agave, puede llegar a pesar una tonelada y media. Pero vamos a ver diferentes tipos de agaves simplemente. Vemos un mexicano, picuise, mexicano del campo, el coyote verde, podemos ver el barril, podemos ver el mexicano verde, etcétera, etcétera. Fijaros que a nivel visual son todos muy, muy parecidos. Tienen todos una imagen bastante similar. Pues esto es lo que vamos a ver. Veis que, por ejemplo, el chino, que sería de los potatorum, es muy parecido a lo que sería un tóbala. Agave que tiene picudas o pinchos en su penca, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y aquí continuamos y vamos viendo pues, diferentes tipos de agave para seguir pasando y yéndonos a una parte muy importante de la presentación. ¿Sí? Bueno, me voy a parar y voy a responder a otras preguntas que van haciendo por aquí, si os parece bien. Y así voy quitándome preguntas del medio y así vamos haciendo una presentación un poco más pausada y dinámica. ¿Sí? Me pone Miquel Gustavo. Samuel de los Reyes me escribe el nombre de los libros. Samuel, no te preocupes, ahora te lo escribo todos para que podáis tenerlo literalmente, ¿vale? Y podamos verlo literalmente todos esos nombres. Entonces, en cuanto tenga un momentito, me pongo a escribírtelo, ¿vale? ¿Te parece bien? Y así puedes buscarlos y ver absolutamente todos los que te hagan falta, ¿vale? Entonces, Miquel Busata me pregunta, ¿se utilizan levaduras que puedan afectar al sabor y el olor del producto final? ¿Pasar con vino y cerveza? Pues mira, Miquel, según el Consejo Regulador, en la tipología de mezcales comerciales o artesanales, se puede añadir levadura. No se podría añadir levadura en el mezcal ancestral, pero en los artesanales y en los industriales se podría añadir levadura. Eso sí, a día de hoy, en la categoría artesanal, que como bien habéis visto anteriormente, representa el 95% del consumo mundial, ¿sí? En ese 95%, el 80% de esos mezcales no utilizan ningún tipo de levadura añadida. Nosotros, por ejemplo, en nuestro portfolio de OTC Group tenemos, como bien sabéis, del maguey y luego el grupo Danzantes, que pertenece Danzantes y a Lipus. Dentro de todos esos mezcales que están dentro de la categoría artesanal o ancestral, en ninguno de ellos se utiliza ningún tipo de levadura. La levadura es totalmente ambiental.
¿Ok? Espero haber respondido tu pregunta. Luego Roger nos dice que podemos pasarlo a YouTube. Roger, discúlpanos porque hemos visto que esta página es la más segura para poder tener interacción con la gente y poder hacer vídeos bastante largos. Esto luego se pasará a YouTube para poder verlo y poder ponerlo en la tele sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea que no hay problema para esto. Y luego me pone José Fernando Hidalgo Pello. Con el crecimiento actual que está teniendo el mezcal, ¿cómo ves el futuro del producto? Hablando de la cantidad de producción que tiene con respecto al consumo, que va aumentando. ¿Habrá modificaciones en los mezcales artesanales para conseguir este abastecimiento? Pues mira, José, sinceramente, espero que no, como amante del mezcal que soy, sin lugar a dudas, estoy seguro de que se va a respetar, porque si algo existe dentro de lo que son los productores de mezcal, los productores, es que quieren mantener lo que es su legado. Cuando digo su legado, pensar que aquí la gran mayoría de productores tienen un aprendizaje empírico, un aprendizaje el cual ha sido generacional, un aprendizaje el cual no es científico, sino que han conseguido pasar de una familia a otra, con lo cual ellos quieren seguir manteniendo ese proceso de producción. Y también tenemos que tener en cuenta una cosa, cuidado, el mezcal está creciendo, pero el consumo de mezcal es realmente muy, muy bajo, con lo cual, ojalá en un futuro el mezcal crezca muchísimo, porque quiere decir que la categoría tiene un gran recorrido, pero, también os digo, la categoría tiene a día de hoy una base sólida para poder crecer, para poder doblar y hasta triplicar su volumen, que hablamos de muchos litros, y seguir manteniendo esa esencia y ese producto totalmente natural y totalmente artesanal. ¿Vale? Espero haberos podido responder a esas preguntas. Continúo entonces. ¿Cómo se propaga básicamente el agave? Pues el agave se propaga de dos maneras. De manera sexual, que es básicamente la semilla, en la cual nosotros vamos a recoger esa semilla y vamos a replantar, y luego la manera sexual, que es básicamente lo que estamos empezando a hacer de manera biológica. El cultivo de tejido, que es básicamente coger los tejidos del agave e intentar reproducirlos, conseguir tipologías de agave que casi ya se encuentran extintos. ¿Por qué? Porque la concienciación en México no era que el mezcal iba a tener este boom a nivel internacional, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, ya sí empezamos a encontrar que muchas universidades, como por ejemplo la Universidad de Chapingo, el cual Proyecto Los Danzantes están en una continua colaboración con ellos, empiezan a reproducir tejido, lo cual vais a ver más adelante. Luego el rizoma, que es llamado guijuelo, el guijuelo que nace del agave, se corta y se replanta. El quiote, que es conocido en mi tierra como la pita. Yo soy de Almería y la pita es básicamente ese pitaco que nace del corazón y que va a sacar la flor, ¿ok? Y básicamente va a ser polinizado por el colibrí en Oaxaca o por el murciélago, como se le conoce en la región de Jalisco, en la región del Tequila, ¿sí? Entonces, vemos pues cómo se daría la micropropagación del agave. Pues esto es lo que hablábamos anteriormente del cultivo de tejidos. Básicamente vamos a ver una selección de plantas, una colecta, preparación del material y envío para las muestras, una micropropagación en el laboratorio, luego una aclimatación de esa pequeña planta en invernadero y luego una maduración en mallas con sombras. ¿Para qué? Para que ese agave que nosotros hemos conseguido reproducir tenga una base sólida para volver a ser replantado. Estos son los agaves semicultivados. Vamos a encontrar tres tipologías de agave. Básicamente, agave cultivado, 100% cultivado, el cual 100% el hombre tiene el control de ese agave desde que nace hasta que se recoge. Vamos a tener el agave semicultivado, el cual el productor va a tener primero este proceso, el cual va a reproducir el agave y después se lo van a llevar a su región de origen para volver a coger todos los simientes y toda la tierra. Y luego, por último, los agaves silvestres, que son agaves totalmente
aleatorios, los cuales nos vamos a encontrar en los diferentes estados de México y vamos a recoger para producir mezcal. Esto, a día de hoy, en el mundo del mezcal, empieza a estar no muy bien visto, porque, como os decía anteriormente, el gran problema de los agaves silvestres era que no existía una concienciación de mantener ese agave en el tiempo, de que hubiese una longevidad en la familia científica. Pero ya sí, básicamente todos, o la gran mayoría de las marcas, están empezando a tener claro, básicamente, que tenemos que intentar que esto se propague en el tiempo. Por eso es tan importante el semicultivado, que es lo que estáis viendo a día de hoy. Una vez nosotros tenemos lo que sería ya la micropropagación del agave, tenemos que llevárnoslo a las plantaciones. Pero si os fijáis, no sé si habéis podido ver los tiempos. Hablamos de 6 a 9 meses en la micropropagación en laboratorio. Luego, 1 a 2 meses en el cual vamos a tener el invernadero para tener un control de humedades, con lo cual nos estamos yendo ya entre 7 y 11 meses. Y luego, para el crecimiento de raíz y tamaño, la maduración de la malla de sombra, nos vamos de 2 a 4 meses, con lo cual nosotros tenemos que tener un control de ese agave pequeñito de casi un año, o en muchos casos más de un año. ¿Sí? Luego nos vamos a las plantaciones. ¿Cómo establecemos esas plantaciones? Pues lo llevamos, básicamente, esos pequeños guijuelos, esos pequeños agavitos, en viveros, donde esos viveros los vamos a plantar, vamos a dejar que crezcan y cuando los guijuelos estén sanos y correspondan con la especie del agave que nosotros hemos buscado, no lo vamos a llevar a los policultivos y a reforestar todos esos terrenos, los cuales están dentro de los consejos reguladores de mezcal para poder producir esos agaves. Y una vez esa planta deja de florecer, va a crecer el guijuelo, no lo recortamos y volvemos a plantar otro guijuelito, con lo cual ya tenemos otro agave más. ¿Sí? Ok, pues entonces continuamos y nos vamos a la propagación sexual, que básicamente lo hablábamos al principio. Si os fijáis, ahí veis a los dos señores en el palenque. En el palenque, básicamente ahí están en el campo en el cual están recogiendo las semillas. Esas semillas se las van a llevar a semilleros pequeñitos, van a establecer esos semilleros y luego van a establecer en los cuales, en esos viveros, ellos van a hasta que esté perfecto para volver a ser replantado. ¿Sí? ¿Ok? Pues básicamente esto sería la propagación del agave, de esta planta tan importante que tenemos aquí. Y ahora voy a hacer otro pequeño inciso para responder a Caín y a José Claro. Caín Fernández me pregunta, ¿por qué hay tanta diferencia entre el sabor de ahumado según el tipo de mezcal? Pues mira, Caín, esta pregunta es muy importante de entender y es muy importante de explicar. Básicamente existen grandes diferencias entre las tipologías de ahumados. Primero, porque dependiendo del tipo de agave nos va a dar una tipología de ahumados u otros, debido a su composición química y orgánica, ¿vale? También, lógicamente, debido al tipo de horno, si yo tengo un horno más grande, más pequeñito, más estrecho, más profundo, voy a conseguir un control o un impacto más directo de lo que sería el agave en el humo, o sea, en el humo, en el fuego. Luego también, importantísimo, si yo dejo lo que sería la tapada más días, menos días, voy a conseguir una cocción mayor, con lo cual una absorción mayor de lo que sería el humo en el agave. Y esto sería básicamente las explicaciones del por qué tenemos diferentes tipos de ahumados en los mezcales, ¿sí? Por ejemplo, en los tobagas encontramos matices ahumados muy leves, pero si nos vamos a los espadines o nos vamos a los carwilke encontramos tipologías de ahumados muy altos también. También, como bien hemos dicho, del productor, del palenque. José Claro me dice, Carlos, ¿podría explicar un poco en el estudio de repoblación de especies en peligro que existe en el centro de conservación? Bueno, mira, básicamente aquí José te me ha adelantado un poco a lo que yo estaba explicando anteriormente. Es básicamente lo que hemos visto, las fotos que hemos visto anteriormente en la Universidad de Chapingo, que básicamente qué están intentando hacer en esa repoblación de tipologías de agave que casi ya se encuentran extintos y que es difícil que se pudieran encontrar de manera silvestre, con lo cual lo que han hecho es intentar, pues lógicamente,
conseguir repoblar toda esa tipología de ágave que ya en muchos de los casos se encuentra casi extinta. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver el proceso de producción, que quizá, lógicamente, es lo más importante. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que gimar, tenemos que recoger el maguey o agave. Aquí vemos a los señores, ahí vemos en la parte de arriba vemos al señor Paciano Cruz y en la parte de abajo vemos al tío Félix, productor de Alipús, San Miguel de Sola. Aquí vemos al tío Paciano. Paciano tiene básicamente un un martillo, y si os fijáis, no sé si se puede ver bien por el ratón, aquí tendría un instrumento llamado coa. La coa es como si fuese un hacha, una hacha redonda la cual se mete en el corazón del ágave, el cual él va a golpear, ¿vale? Para básicamente arrancar el ágave desde el corazón. No quiere la raíz, sino que solo quiere el corazón, como aquí podemos ver de manera bastante más detallada, ¿sí? Luego aquí vemos el primer proceso de todos, que es el que está haciendo el tío Jesús, que es básicamente el machete, en el cual lo que está haciendo es recortar la penca, recortar todas las hojas para poder no ser pinchado, o sea, para que no se pinche por ese ágave, y poder dejar lo que sería el ágave totalmente pelado, que parezca, como ellos llaman, una pura piña o un puro coco. También he llamado a los agaves palmeras, que son la familia de los carwhiskis, ¿vale? Básicamente. Este sería el primer proceso, el proceso de gimado. Y es un proceso en el cual bastante duro, si alguien ha podido ir a México y poder ver la gima. Voy a hacer un pequeño inciso para entender una cosa aquí. No sé si os fijáis en este ágave. Aquí veis lo que es el piote. Eso sería el pitaco conocido en mi tierra. Aquí lo que han hecho ha sido cortarlo. ¿Por qué? Esto sería lo que es llamado una... El agave capón es ese agave el cual está sacando sus azúcares hacia afuera porque está floreciendo, pero lo que hace el productor antes de eso es cortarlo. Lo corta, con lo cual vuelve a contar todos sus azúcares. Y esto es muy bueno porque, lógicamente, sí puede ser utilizado para hacer un destilado. Ese agave ya no puede ser utilizado para producir ningún tipo de destilado, ya que ha sacado todos sus azúcares hacia afuera, con lo cual no podría ser utilizado para producir ningún tipo de destilado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos lo que sería el proceso de gima y nos vamos al proceso de cocción. Es aquí básicamente lo que Caín quería entender y yo quería responderte. Fíjate, la tipología de hornos son totalmente... Aquí vemos un horno bastante más pequeño en cuanto a diámetro, aquí vemos un horno bastante más grande en cuanto a diámetro. Con lo cual, aquí va a haber mucho más contacto, interactuación del ágave con lo que sería el ascua, el fuego, que lo que sería aquí. ¿Ok? Básicamente, lo primero que van a poner es la madera de mezquite, normalmente, aunque van a utilizar también encino negro, van a utilizar diferentes tipologías de madera. Lógicamente, también la madera va a dar una tipología de sabores u otros. Y básicamente, lo que vamos a hacer es recoger la madera, ponerla, prenderle. Más que antes que prenderle, ponemos piedras alrededor de la madera, piedra volcánica, como aquí se puede ver. Una vez puesta la piedra volcánica, un huevo arriba y se va a prender la madera. Luego encima se va a poner lo que aquí veis, que esto se llama bagazo, que es básicamente el agave triturado de otra destilación, ya fermentado, no vale para nada. Ellos lo utilizan como si fuese un aumentador del fuego, por decirlo así, y van a dejar que la temperatura se caliente. Esto, para que hagan una idea, es un cual va a tardar de 6 a 7 horas, lo cual es bastante peculiar el tiempo que va a durar todo el proceso de elaboración desde que tenemos el agave hasta que producimos mezcal. ¿Sí? Son 6-7 horas en lo cual nosotros esperamos que la piedra se caliente. Una vez la piedra se ha calentado, nosotros ponemos el agave encima, como aquí podemos ver de manera bastante más clara. ¿Sí? Una vez hemos puesto esos agaves encima, nosotros vamos a tapar. Y vamos a tapar normalmente con tela de saco, tela de arpilla o tela de lo que sea, y encima vamos a poner piedras. Siempre un símbolo religioso encima, el cual haga que la diosa del agave, no sé si sabéis cómo se llama, Mayahuel, la diosa del agave, haga que todo salga bien. Ten en cuenta que estamos ante personas las cuales no tienen, como bien he dicho anteriormente, un conocimiento
realmente científico, tienen un conocimiento empírico, conocimiento que ha sido trasladado de uno a otros y que ha hecho que básicamente ellos crean, entiendan y conozcan su proceso de elaboración de manera muy detallada, pero siempre igual. No puede existir cambio, ya que si no, para ellos es como trastocar absolutamente los planes, ¿sí? Entonces, básicamente ya tenemos hecho esto y nos iríamos al siguiente proceso muy importante de triturado. Existen 3 tipos de triturados, yo aquí especifico 2, pero existen 3, que sería, 1, el trapiche o básicamente el desgarrador automático, ¿ok? El cual estaría dentro del Consejo Regulador, se puede utilizar sin ningún tipo de problema. Solo pongo 2 porque nosotros, dentro de nuestras mezcales, solo utilizamos taona chilena y martillo, pero también se podría utilizar el trapiche o el molino, ¿vale? Luego tendríamos la taona chilena, que es la que vemos aquí, donde vemos al caballito y al burrito dando vueltas, triturando el ágave, básicamente, y concentrando todos los azúcares que ya tenemos, porque hemos extraído todo el agua del ágave y hemos concentrado todos los azúcares, ¿sí? Ahora lo que tenemos es triturarlo. ¿Para qué? Para poder añadirle el agua y que empiece a fermentar directamente. Y luego tenemos aquí el triturado a martillo. Aquí vemos a los señores de Santa Catarina Minas, los señores de Minero, Pechuga e Ibeco de Del Maguey. Aquí vemos cómo ellos trituran a martillo. Ellos lo que hacen es un martillo y van rompiendo el ágave. Aquí veríamos también a otros señores triturando en una canoa, que es como se llama este instrumento, una canoa. ¿Sí? Importante de entender y muy fácil. Bueno, pues continuamos con las fermentaciones. Fermentaciones, como bien hemos dicho, totalmente espontáneas, en el caso de los mezcales que tenemos nosotros en portfolio. Pero podríamos, como viene antes preguntado un compañero, podríamos añadir levadura. El Consejo Regulador nos permite, siempre y cuando nos denominemos mezcal comercial, industrial, que es lo mismo, mezcal comercial e industrial, no mezcal, así lo vais a encontrar en botella, o mezcal artesanal. Podríamos en artesanal añadir levadura, pero en el caso de los danzantes de Alipus y del maguey, no tenemos ningún tipo de levadura, o sea, no añaden ningún tipo de levadura. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos lo que van a hacer es añadir lo que sería el bagazo o isle, que es también denominado a ese agave ya triturado, ¿vale? Y van a añadir agua, una cantidad de agua, básicamente, como la mitad del tonel. Si os fijáis, los toneles suelen ser aproximadamente de entre unos 50 a 150 a 200 litros, y van a añadir la mitad de agua y la mitad del bagazo, porque este bagazo, este mosto va a fermentar y va a ir subiendo para poder llegar a ser un gran fermento, un gran mosto. En esta fermentación, como dice el palenquero, tienen que actuar los 5 sentidos. Tiene que actuar el tacto, tiene que actuar los ojos, tiene que actuar la nariz, tiene que actuar el oído y tiene que actuar el gusto. Tiene que actuar absolutamente todo, porque ellos tienen que probarlo, tienen que ver cómo evoluciona, tienen que escuchar cómo actúa esa levadura y tienen que probar para ver qué nivel de acidez. Después de probar este mosto, simplemente, y después de haber probado muchos mostos de diferentes destilados, es impresionante el nivel de complejidad que tiene este. Y esto debido también a la longevidad, la cual dejan fermentar. Para fermentar un mínimo de 7 días, van a llegar hasta 10, 12, 15 días. Algunos van a fermentar 2, 3, pero la gran mayoría se van a ir de 7 hasta los 12, 14 días. Este nivel tan alto de congéneres, ésteres, de sabores que nos van a aportar y van a hacer que sean tan diferentes a cualquier otro tipo de mosto, ¿no? Sin lugar a duda. Bueno, pues una vez tenemos la fermentación, nos vamos a ir al uno de los últimos procesos, que sería el proceso de destilación. El proceso de destilación en alambique de cobre, como aquí vemos a este señor, si no me equivoco, es el señor Baltasar de San Luis del Río, Alipú San Luis del Río, en el cual pues tiene diferentes alambiques. El alambique de cobre es bastante rudimentario, no pensé en alambique tipo charentrais como suelen utilizarse en coñac o en tipologías de rones, sino alambiques bastante pequeñitos, en los cuales se utilizan destilaciones muy pequeñas. Algo que me resultó muy curioso en mi viaje a México, y espero que todos podáis vivir con el Misterio de Oaxaca, porque como sabéis, los 2 ganadores se vendrán con nosotros a México a vivir la experiencia. Algo que me impactó mucho es que todos los palenqueros, al lado de los alambiques, tienen un colchón, pero un colchón en el suelo.
¿Y esto por qué es debido? Pues porque la gran mayoría de los productores duermen al lado del alambique. Cuando digo duermen, el proceso de destilación normalmente lo suelen comenzar muy de mañana, suele terminar entre unas 6 y 7 horas. O sea, son destilaciones muy largas. ¿Por qué? Porque son destilaciones controladas a fuego. Si os fijáis aquí no hay un control de temperatura, sino que el fuego es lo que aviva o lo que desactiva, por decirlo de alguna manera. Mi pregunta, siempre digo que no hay que preguntar, o sea, que no hay que tener miedo a preguntar. Y yo cuando fui la primera vez le pregunté me acuerdo perfectamente, a don Rogelio. Le dije, usted, Rogelio, ¿y usted cómo controla la temperatura? Y le añado más fuego, menos fuego. Yo me quedé un poco con la cara de tonto, me acabo de preguntar, oye, grandísima, pero sinceramente me hizo entender mucho, pues porque yo nunca había visto un alambique controlado a fuego directo, sino que había visto siempre controles de temperatura, en el cual yo buscaba temperatura X, porque a partir de ese X, ya sabéis, pues empiezan la destilación en los 55-60 grados, 65-70, empezamos a destilar alcoholes etílicos, etcétera, ¿vale? No iríamos hasta los 100 grados, cuales lógicamente ya destilamos lo que serían agua y en los 90, 80, 95 fusilaldehído, ¿sí? Y luego, por último, nos iríamos a las destilaciones en olla de barro, que esto sería categoría ancestral. Si os fijáis, en la categoría ancestral, en las ollas de barro, no existiría lo que sería un capitel ni un cuello de cisne, el cual llevaría esa evaporación del alcohol a un concentrador, o sea, un concentrador. Aquí lo que tendríamos sería básicamente que el producto se condensaría, un condensador, perdonadme, el producto se condensaría en la misma olla de barro, ya que como yo intento enseñarlo en la mano, lo que tengo es una olla de barro acá, luego tengo otra olla de barro aquí encima, en la cual yo voy a conseguir evaporar y justamente aquí arriba voy a hacer que impacte, porque arriba tengo agua. Con ese agua va corriendo, y como ese agua va corriendo, lo que hace es que se condense en la misma olla en la cual yo estoy con el mosto empezando la destilación y con lo cual evaporando. Es una olla, es una destilación hay hechos y una imagen en la cual voy a enseñar una diapositiva. Me regaló un gran amigo, Domingo García, que escribió un libro que se llama Un espirituoso artesanal de clase mundial. Os enseño aquí el libro, aunque luego os lo pondré. Mi amigo Domingo, un gran recuerdo para él, que tuve la ocasión de conocerlo en FIBAR y la verdad me gustó, gran persona. Él me regaló una imagen que me parecía preciosa, en la cual se ven pues lo que sería los vestigios de que cuando los españoles llegamos a la América, estos indígenas ya destilaban como pues en ollas de barro, como se puede ver bien en la imagen. Si no, intentaré haceros un escaneo y enviarlo, porque esto es una destilación la cual se sabe, existen vestigios que fueron los asiáticos, no se sabe realmente cuál fue la población la cual fue inventada, chinos, mongoles, hay muchísima controversia. Fue creada muchísimo anterior a lo que serían pues, las destilaciones en alambique de cobre, y sí se cree pues, que los árabes cogieron esas influencias para poder crear lo que nosotros conocemos como alambique, y en nuestra región, España, conoció también el alquitara, que es una mezcla, ya sabéis, de dos tipos de alambique y de una destilación común, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y bueno, esto sería básicamente la destilación. Si en el mezcal hablamos de doble destilación, tiene que ser destilación para poder denominarse mezcal, si no, no podría denominarse mezcal artesanal ni ancestral. El mezcal industrial, al estar destilado en la gran mayoría de los casos en columna, la gente van a utilizar equidestilaciones en la columna, pero siempre doble destilación, ¿ok? Nos vamos al siguiente proceso, el proceso del perlado, en el cual el palenquero lo que va a hacer básicamente es lanzar o escanciar, escanciar ese producto para llegar a decirnos la gradación alcohólica. Esto se va a producir mediante el proceso químico del contacto del alcohol con el agua, lógicamente a partir de 40 grados, 42 grados dicen exactamente, cuando yo contengo un nivel más alto de alcohol que de agua, con lo cual básicamente lo que se va a producir es una perla. Esa perla, dependiendo de lo grande que sea y de lo duradera que sea en el destilado, va a tener un impacto mayor o menor, y va a hacer básicamente que se mantenga en el tiempo, con lo cual nos va a decir básicamente
cuánto alcohol tiene ese destilado el cual estamos produciendo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, pues por penúltimo nos vamos al proceso de embotellado, que sería básicamente el proceso en el cual a mano van etiquetando absolutamente todo. Y prefiero, e insisto, a mano porque no existe ningún centro en el cual exista un control automático de embotellado, sino que son los propios productores los que van a embotellar y van a etiquetar manualmente todos estos productos para que lleguen hasta vuestras barras. ¿Sí? Básicamente, ¿ok? Bueno, pues una vez hecho esto, ahora voy a pasar el último vídeo, el cual tengo preparados, pero antes de ese vídeo voy a responder a las preguntas las cuales habéis hecho y así puedo también pues, ir quedándome alguna pregunta del medio y no lo hacemos tan largo esto, ¿sí? Bueno, Pachi Paniagua pregunta, ¿la gima se realiza durante todo el año o tiene unos meses específicos como la vendimia? Bueno, Pachi, la gima se realiza durante casi todo el año, se realiza mayormente dependiendo de la estructura que tenga la familia. Pensar que la familia, una de dos, si tienen propio agave, ellos van a recoger su propia familia el agave, entonces van a intentar hacerlo en los momentos de menos calor, ya que entender, lógicamente, las temperaturas en México en verano son temperaturas altísimas, con lo cual para ellos la recogida del agave puede ser, sin lugar a duda, pues desde febrero a abril suele ser una época muy buena para recoger ellos su propio agave. Si lo compran, que muchos galenqueros compran el agave a reproductores de agave, lo van a comprar durante todo el año. No tiene realmente una época exacta, como tú bien dices, en una vendimia. ¿Sí? ¿Ok? Samuel me pregunta, si no se corta a raíz, ¿vuelve a reproducirse el agave? Básicamente, no. Una vez que yo corto el corazón, ¿ok? La raíz muere, se queda en la tierra y está totalmente muerta. El agave solo se va a reproducir de raíz en cuanto está creciendo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el guijuelo va a coger el azúcar y la simiente del corazón y va a nacer lateralmente en lo que sería el agave en sí. ¿Ok? Entonces, espero haber podido responder vuestra pregunta. David Alejandro me pregunta en vuestro portfolio ¿qué mezcales están triturados a martillo? Pues mira, David, nuestro portfolio, nuestros agaves triturados a martillo son los que estarían dentro de la categoría ancestral, que es básicamente todo lo que se produce en la región de Santa Catarina, Minas, por del Maguey, que son ibérico, pechuga, minero, ¿sí? Y luego serían los Alipús San Miguel de Sola, que son básicamente tío Jesús, tío Leonardo y tío Félix, ¿ok? Luego, Roger Guevara me dice, ¿puedes explicar un poco más rápido la destilación de barro? Roger, en el vídeo que voy a poner ahora mismo, te lo voy a explicar perfecto. Si no, voy a intentar después de esto explicarlo. Si ves que en el vídeo no lo has entendido bien, vuelve a preguntar, vuelve a ponerme algo, ¿vale? Para poder intentar explicarlo de manera un poco más específica, ¿vale? Porque me haría falta un papel y un boli. Perdonadme que estoy un poquito desorbitado, ya que es la primera vez que hago esto y me resultaba un poco... Entonces ahora voy a buscar algún tipo de folio para poder hacer esto, mientras que vemos, ¿sí? Luego Daniel Bárcenas me pregunta, ¿la destilación no se divide en cabeza, cuerpo y cola? Sí, claro, Dani. La destilación se divide, como toda destilación, en cabeza, corazón y cola, o cabeza, cuerpo y cola. La cabeza normalmente se desecha, totalmente se desecha, aunque sí es cierto que si os fijáis en los mezcales podemos encontrar un contenido de metanol en muchos casos bastante notorio, bastante alto. Voy a intentar buscaros una foto para que entendáis hasta qué punto sí puede ser esto alto. Una foto en la cual es sacada del Consejo Regulador para que entendáis exactamente cuáles son los estamentos que permite el Consejo Regulador para poder denominarse mezcal, ¿vale? Voy a intentar buscarla, a ver si soy capaz de hacerla rápido, si no os pido disculpas que os la pasaré luego, ¿vale? Continúo. Bueno, ¿qué se hace con ello? Básicamente la cabeza se suele utilizar para avivar fuego, normalmente. El cuerpo, lógicamente, es lo que queremos para la destilación, para el embotellamiento, perdón. Y en el caso de las colas, muchos productores van a cogerla para rebajar la graduación alcohólica. Esto está permitido con el regulador, lógicamente teniendo en cuenta esto. Mira, os voy a intentar enseñar esta foto, a ver si se viese por aquí. Es una foto que hice en el año 2016, me parece que fue 2015. Fijaos el porcentaje de volumen de alcohol, el extracto, la acidez de metanol. No sé si se va a ver muy bien. A ver, ahora, parece que sí.
¿Sí? Creo que más o menos se puede ver. Esos son los niveles permitidos por el Consejo Regulador. Y esto es en el caso de un mezcal, el cual pude hacer una foto, no voy a decir qué mezcal es, pero básicamente para que podáis verlo. De todas maneras, aún así, voy a pasar esta diapositiva también, si os parece interesante, y sin ningún tipo de problema, si podéis también entender de una manera más clara. ¿Sí? Y luego, ¿qué temperatura se alcanza? Bueno, Daniel, esta pregunta es una pregunta bastante curiosa. Mira, cuando fui al Palenque, iba con un señor, el cual adoro y quiero, que se llama Héctor. Héctor fue un señor que nos enseñó el mundo del mezcal de principio a fin. Y estábamos visitando el primer palenque, que era el palenque de San Baltasar, del señor Cosme y Cirilo. Y básicamente ellos estaban cociendo. Y yo le pregunté exactamente lo mismo que me has dicho tú. Oye, ¿qué temperatura se alcanza durante el proceso de cocción? Don Cosme me miró con cara un poco incrédulo y me dijo, mete usted el dedo y si se quema, quiere decir que la temperatura pues, va a estar entre 60 a 70 grados. Esto me hizo entender que no existe un control estricto de esto que estamos hablando, sino que lo que existe, como bien hemos dicho anteriormente, es un control pues, empírico, en realidad de lo que ellos creen y lo que ellos hacen para llegar hasta donde a día de hoy conocemos como en el mundo del mezcal. O sea, no existe de una manera científica una temperatura exacta en la cual tengan un rango de, imagínate, pues 60 y 80 grados. Esto no es así, sino que ellos simplemente van a dejar que el fuego queme lo que sería, no queme, sino llega a una temperatura, lo que sería la piedra volcánica. Una vez la piedra volcánica se ha calentado, pongan el ágave y después lo tapen. Pero no van a tener un control, porque realmente ellos no lo saben, sino que lo han hecho así toda su vida y han... ¿Sí? Vamos a ver, que parece que hay otra pregunta aquí por el chat, a ver si puedo responder rápido, si no, continúo con el vídeo y lo dejamos listo. Vale, parece que nada. Básicamente vamos a poner el resumen, pues de manera perfecta, lo que sería, si ustedes van a día de hoy a México, ¿qué es el mezcal? ¿Sí? Lo podéis encontrar en YouTube, pero que también nos encargaremos de enviarlo, ¿vale? Para que podáis verlo en vuestras casas sin ningún tipo de problema. Se llama El Palenque de mi papá. Aquí, señores, acostumbran mucho tomar una bebida que viene del maguey del campo, el mezcal. Uy, pero para prepararlo es muy laborioso. El lugar donde se hace se llama Palenque. Mi papá te voy a llevar para que me conozcas. Tiene que estar cerca del arroyo. Ya llegamos en el palenque de mi papá. Se hace el mezcal. Primero se maguey en el campo. Este maguey que ven aquí es donde se saca el mezcal y nomás hay que quitar las hojas. Cuando se encuentra le quitamos las pencas, como le decimos nosotros, hasta dejar el puro coco. Después de cortarlo, sería acá. O sea, lo ponemos acá y el maguey queda así. Ya que se juntaron varios cocos, entonces lo llevamos al horno. Aquí en este horno se le echa, después se le echa las piedras, ya que esté caliente las piedras, se le pone encima el maguey y de ahí se le tapa con palmas. Los cocos duran 3 días para cocinarse. Después se mete en este hoyote para machucarlo con los mazos. Mira cómo lo hago. Se necesita mucha fuerza. Lo que queda se echa en estas tinas. ¿Ya viste de qué son? De la piel de la vaca. Tinas de cuero. Dicen que solo así fermenta bien el maguey. Pues ahí se quedan como 5 kilos. Ya que está listo, este es el último paso donde se destila el mezcal. Se meten en estas ollas de barro, mitad juguito y mitad isle. Las ollas van arriba de la lumbre. Debe de estar caliente. Lo que ves arriba es un cazo de agua fría que siempre está corriendo. Por eso el palenque debe estar al lado del río.
El alcohol de maguey se evapora por todo el calor que viene de él. Pero como no puede salir y además arriba hay agua fría, se condensa y se hace líquido de nuevo. Son esas gotitas que están viendo. Así, poquito a poquito, se van llenando las carretas de barro. Sabemos que el mezcal está en su punto cuando con el carrito lo soltamos y aparecen las cerritas en el caso. De aquí sale muy buen mezcal, porque como viste, todo es natural. Es el puritito jugo de la madera. Y aquí ya está listo el mezcal. Bueno, esperamos que te haya gustado conocer lo que hacemos en mi comunidad. ¡Hasta luego! Bueno, parece que vamos teniendo algunos problemas de conexión, disculpadnos. Estamos ya llegando al final, ¿vale? Vamos a ver las tipologías de agave y vamos a ver las categorías. Básicamente, como os decía, industrial, artesanal, ancestral. Bueno, pues básicamente aquí vemos qué es lo que pueda dar diferenciación entre uno y otro, ¿vale? Para que lo tengáis todo muy claro. Básicamente, industrial se puede cocer en hornos de autoclave, en hornos cónicos, en hornos elevados de mampostería, sin ningún tipo de problema. La gran mayoría son hornos de autoclave. ¿Y por qué no tenemos esos matices tan ahumados en los mezcales industriales? Pues básicamente esto, o el por qué, por ejemplo, en el caso del tequila, la gran mayoría de los tequilas, como bien sabéis, cuecen en hornos de autoclave, no tenemos ese matiz ahumado, aunque originalmente el proceso de elaboración siempre ha sido el mismo. Sí, ok, pero al ser un poquito más industrializado, más rápido, básicamente lo que da diferenciación de sabor entre una cosa y otra, pues básicamente esto, ¿sí? Luego en artesanal, hornos cónicos elevados de mampostería, solo y exclusivamente, y en el ancestral, hornos cónicos. Cuando hablamos de horno cónico, entender el horno de piso, horno de tierra, eso es. Luego, en el caso de la molienda, pues una tabana chilena, molino chileno egipcio, un trapiche, desgarradora o tren de molino, que es lo que explicaba anteriormente. Pues en el caso artesanal es exactamente igual, lo único que se puede añadir, el mazo en canoa. Y en el caso de ancestral, ya solo y exclusivamente podemos utilizar el mazo en canoa, la taona chilena o el molino chileno o egipcio. Molino chileno y taona son muy parecidos, no decir que son exactamente iguales. Las fermentaciones pueden ser en recipientes de madera, piletas de mampostería o tanques inoxidables en el caso de los industriales. En el caso de los artesanales podemos hacerlo en huecos de piedra o madera, recipientes de madera, de mampostería o piletas de animales, como habéis visto en el vídeo anterior de la niña enseñando el palenque de su papá. ¿Sí? Y luego en ancestral, hueco en piedra o madera, recipientes de madera, piletas de mampostería o piletas de animales. ¿Sí? Luego destilaciones, pues como decía anteriormente, en el caso industrial, alambiques, destiladores continuos, columnas de cobre o acero inoxidable. Y luego en el caso de artesanal, solo y exclusivamente te pueden ser con fuego directo, en alambiques de caldera de cobre, olla de barro y montera de barro, cobre o acero inoxidable. La montera, ¿ok? Luego, en el caso ancestral, con fuego directo, en olla de barro y montera de barro o madera, solo y exclusivamente. ¿Sí? Bueno, pues vamos a continuar, etiquetado. Aquí vemos cómo a día de hoy el Consejo Regulador ya exige cómo tiene que venir cada uno de los mezcales. El etiquetado es muy importante, tiene que aparecer el maestro mezcalero, el tipo de suelo, la altitud, el tipo de agave, básicamente el lugar donde se ha sido plantado, el año de destilación, los litros producidos, la categoría, etcétera, etcétera, etcétera. Todo bastante específico y bastante categórico, por decirlo así. Nos vamos a los tipos de mezcales jóvenes, que es la gran mayoría de lo que vamos a ver en el mercado. Luego nos vamos, en el caso del reposado, lo que han hecho ha sido copiar exactamente la misma nomenclatura que en el caso del tequila. Nos vamos a reposado mínimo 9 meses de barrica, máximo 12 meses, ¿vale? Máximo de 12 meses. Y en el caso de los danzantes tenemos 9 meses de añejamiento en un 66% roble francés, un 33% roble americano. ¿Esto qué quiere decir? No es que pase un 66% del tiempo en un roble francés y un 33% en un americano, no. Es que tenemos 9 meses de roble francés y roble americano, ¿vale? Y luego lo que hacemos es un 66% de roble francés y un 33% de roble americano. ¿Ok? Hacemos un blend de esos dos tipologías de madera. Y en el caso de añejo nos pasamos de 12 meses mínimo a 36 meses. En el caso de los danzantes hablamos de 16 meses, como comentaba anteriormente, 75% y un 25%. En roble francés, roble americano.
Luego nos vamos a los mezcales abocados, que son básicamente esos mezcales los cuales tienen algún tipo de sabor añadido. Los gran conocidos como los mezcales de gusano. Esto, como sabéis, a día de hoy está prohibido de exportar, ¿vale? No se pueden exportar ningún tipo de destilado que contenga cualquier tipo de ser vivo o ser muerto dentro de la botella, pero el consumidor final normalmente nos va a decir, oye, yo quiero un mezcal de gusano, y si no tiene gusano no es mezcal. Esto realmente son mezcales hechos puramente para turistas, ¿vale? No tienen absolutamente ningún tipo de bien, porque son mezcales que son mezcales de muy mala calidad, que los diferentes materias las cuales están dentro aportan sabores normalmente muy ácidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se pueden añadir pues desde tipos de ágave, o sea, pencas de ágave, se pueden añadir escorpiones, gusanos, culebras, etcétera, etcétera. Luego entramos en la rareza dentro del mundo del mezcal, que sería el mezcal de pechuga, que es una tercera destilación. La tercera destilación, o sea, recordar que hemos dicho 2 destilaciones, aquí lo hacemos una tercera, en la cual añadimos todo tipo de fruta dentro de, básicamente, dentro del alambique se añade la fruta y se vuelve a destilar. En la cabeza del alambique, ¿vale? O en la cabeza de la olla de barro, se le mete una pechuga de pollo, de pavo, de perdiz, como símbolo místico, símbolo religioso, para aportar simplemente ese misticismo, esa religiosidad al producto. La pechuga no añade ningún tipo de sabor, nos va a dar, en esa tercera destilación, sabéis, tenemos un refinamiento mayor, pero no nos va a aportar realmente ningún tipo de sabor como tal, ¿ok? Para que lo entendáis de manera más clara. El pechuga es un mezcal que normalmente tiene un símbolo bastante interesante de entender, como aquí en esta foto podemos llegar a ver, que es el bautizo de Ángel René. Pues, por ejemplo, este señor, que es el sobrino de don Baltasar, productor de San Luis del Río Aripús, hizo su producción de una tercera destilación y lo regaló a todos los asistentes de bautizo de Ángel René. Pues esto es un pechuga, es un mezcal que tiene ese símbolo festivo, místico, religioso, que hace que la gente pues tenga un interés muy alto a la hora de ser tomado o bebido, apreciado de alguna manera, ¿sí? La rareza dentro de lo que es del maguey ha sido el primero en elaborar lo que es del maguey ibérico, exactamente igual que hacemos con lo que sería la pechuga, lo haríamos con un jamón ibérico, en un proyecto el cual desarrolla Steve Olson, propietario de la compañía, o sea, cofundador junto con Ron Cooper, verdaderamente el propietario del maguey, junto con un viaje que hicieron el chef José Andrés y Rubén García de la Fundación Bulli para conocer el proceso de producción. Entonces llegaron a un acuerdo en el cual ellos vieron lo que hacían con el del maguey pechuga, dijeron, oye, vamos, ¿por qué no hacemos lo mismo con el jamón ibérico? Y hicieron exactamente ibérico. Esto salió, si no me equivoco, en el año 2014 o 2013, no recuerdo bien, perdonadme, y la verdad que fue premiado en las mejores bar shows y demás como mejor nuevo producto del año. Fue una auténtica locura. El jamón ibérico, exactamente igual que la pechuga, pues no aporta absolutamente ningún sabor. Lo que sí va a aportar, lógicamente, es un refinado mayor, ya que es una tercera destilación, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ok? Pues básicamente ya terminamos presentando lo que sería el equipo de Danzante Alipús, que es todo uno de los proyectos más bonitos que conocemos junto con lo del maguey, sin lugar a dudas, que son las marcas que yo conozco, pero hay otras grandísimas marcas como son Koch, Río Revuelto, Real Minero, los cuales están salvaguardando proyectos sociales detrás, que están haciendo que la categoría crezca y que el mezcal, sin lugar a dudas, sea cada vez más preciado y más querido. Nosotros en OT Group nos sentimos orgullosos, sin lugar a dudas, de poder representar a las marcas maguey y la, porque detrás de ese proyecto existe un proyecto social, humano, que es muy importante para entender lo que es la categoría mezcal y entender un producto que a día de hoy crece y hace crecer esas familias productoras dentro de lo que son las regiones. O sea, cada vez más vemos familias que realmente se otras cosas aparte de producir mezcal, ya la gran mayoría viven pura y exclusivamente dentro de lo que sería la categoría y para la categoría. Esto es muy bueno para todos y aquí veis una foto de todo, pero yo quiero presentar individualmente pues a casi todo. Aquí tenéis a Don Cosme y Cirilo, os hablé anteriormente de ellos, de la región de San Baltasar Gravila, y allí veis a la foto de la señora, muy importante, la señora doña Cristina, conocida como la mujer del mezcal. Estos señores son 7 hermanos, los cuales elaboran todos mezcales diferentes. O sea, que imaginaros, dentro de una misma familia,
todo lo que se puede llegar a hacer. Increíble cómo un proyecto social y humano tan importante puede estar detrás de todo ello, ¿sí? Luego nos vamos a San Juan del Río. Aquí tenemos a la región de San Juan del Río a don Joel René y Abelio. Don Joel es el señor que veis arriba a la derecha, en paz descanse, murió hace 1 año y medio. Y es importante denominar este mezcal porque básicamente fue el primer señor el cual certificó el mezcal, el Consejo Regulador, en el año 1994. A día de hoy, René Abelio y su familia son los que siguen produciendo San Juan del Río. Luego tenemos aquí a San Andrés, don Valente, que es el señor de la izquierda, el abuelo, y lo que serían las generaciones dentro del mundo del mezcal. Ahí vemos a sus 2 hijos y a su nieto, que la verdad que fue un placer conocerlos porque representan lo que a día de hoy alguien preguntaba anteriormente, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo del mezcal? Pues mira, va a pasar lo que a día de hoy está pasando. Va a pasar que se va a seguir manteniendo esa origen artesanal, esa lucha por mantener vivo lo que mis ancestros han hecho. Y esto a mí me dejó bien tranquilo el amigo Semir García, el cual podéis seguir a través de Instagram y de Facebook. Es increíble, es un chico impresionante y es la viva lo que es un apasionado por un producto, apasionado y apasionado por hacer y respetar lo que y su abuelo le han enseñado. Entonces, en este caso vemos cómo San Andrés es la de lo que es la categoría mezcal y lo que representa diferentes generaciones en ella. Aquí tenéis a San Luis del Río, y este señor es don Baltasar, lo explicaba anteriormente, este es el que la foto del pechuga habéis visto de Ángel René, pues es su sobrino, es actualmente su progenitor, es el que está realizando el mezcal con él, ¿sí? ¿Okay? Porque no tiene descendencia, no tiene hijos. Aquí nos vamos a Santana del Río, una de las regiones más pobres de Oaxaca, donde Eduardo, Elías y toda su familia son los que actualmente producen Santana del Río, uno de los seguramente mezcales más ricos que haya podido probar en el mundo, aunque bueno, no me puedo decantar por ninguno, porque la verdad que me encantan todos, pero bueno, Santana del Río, sin lugar a dudas, es para mí uno de mis preferidos, que me hacen que cada vez que esté triste, tomarme un mezcalito me van a venirme arriba, sin lugar a dudas. Bueno, y por último, los señores de Sola de Vega, que son los señores de Alipús San Miguel de Sola, ¿vale? Son los Alipús ancestrales, o en destilado en olla de barro, tío Jesús, tío Leonardo y tío Félix. Los que lo hayan podido conocer, los ganadores del Misterio de Oaxaca del año pasado y el anterior, que fueron a su palenque, bueno, pues sabrán el nivel de cariño que tenemos hacia ellos, porque sin lugar a dudas fue espectacular el poder conocerlos y el poder hacer que estos señores hayan vivido una de las experiencias más bonitas, no hayan hecho vivir, mejor dicho, una de las experiencias más bonitas que han podido vivir dentro del mundo del mezcal. Así que bueno, vamos a terminar ya, voy a responder a las últimas preguntas, dando las gracias, lógicamente, con ese hashtag, quédate en casa. Estos momentos de en casa son duros para todos lo sabemos, es un momento difícil, sobre todo para los que trabajamos en la hostelería, la cual se está viendo, como sabéis, dañada por esto, pero estoy seguro de que esto va a salir hacia adelante, vamos a salir mucho más fuertes y mucho más reforzados de lo que estamos, y vamos a conseguir que nuestra industria siga creciendo y que nosotros sigamos siendo mejores profesionales. Voy a responder a esas preguntas las cuales me han hecho últimas, ¿vale? Y después voy a proponer un juego, a ver si podéis jugar, a ver si nos sale bien, porque es la primera vez que lo vamos a probar, aquí online me refiero, y espero que podáis jugar todo, ¿vale? Así que voy primero a responder a las preguntas que me faltan, que son un par de ellas, ¿vale? Luis Alejandro Salas pregunta, ¿existen algunos mezcales que no tienen esas notas ahumadas? Pues sinceramente, Luis, yo creo que no. O sea, por lo menos de lo que yo he probado, no. Es verdad que existen mezcales que tienen un matiz ahumado menor, pero que no tengan esas notas ahumadas, no. ¿Por qué? Porque si no, no podría ser mezcal. Mezcal es agave cocido es zumo. Si no hay agave cocido, no hay mezcal, ¿vale? Para que lo entendamos como tal. Luego me preguntas también, ¿dentro de qué categoría estarían esos mezcales? Pues como te digo anteriormente, creo que no existe una categoría para ellos porque no existe ese mezcal. Pero sí es cierto que dependiendo del tipo de agave que tengas, va a tener un ahumado u otro, por decirlo de alguna manera. Mayor matiz ahumado o menor matiz ahumado. ¿Sí? Pues por ejemplo, si te va a un del maguey minero, vas a tener un matiz ahumado muy fuerte, porque es un mezcal bastante potente, con matices muy, muy claros de humo, terroso,
etcétera, etcétera. Pero si te vas a un San Andrés, San Andrés, pues no te vas a ir a un mezcal tan ahumado, te vas a ir a un mezcal que es más liviano, más floral, más redondito para poder jugar con él en coctelería, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y luego, Antonio Cuello pregunta, cuando se añejan en barrica o vidrio, ¿lo hacen en las dos o en uno o solo? Como comenta, barrica o vidrio. Pues ya, lo de vidrio es un proyecto que Los Danzantes comenzó hace unos años, del Maguey creo que también lo tienen otras marcas, que básicamente, más que añejar, porque lógicamente no sea un añejamiento, ellos llaman un reposo en vidrio. Esto no se ha mezclado, o sea, no se ha hecho mezcla y todavía no se ha embotellado, ¿vale? O sea, no existe un reposado en vidrio embotellado, me explico, ¿vale? Son proyectos en los cuales se verán a la luz en un futuro, por eso yo lo ponía en la presentación, y esperemos que lo podamos probar casi todos, porque como sabéis son proyectos muy pequeñitos, los cuales la gran mayoría pues no llegan a España, y si llegan pues son botellas muy muy contadas, pues 150 o 200 botellas, porque claro, tened en cuenta que dentro de nuestros productos, por ejemplo, los Alipus, Alipus se producen de 1.200 a 1.800 litros mensuales, pues para España pueden llegar 1.000 botellas, 1.500 botellas. Lo que más sí suele haber, pues de la Vida, Danzante, el Joven, que suelen ser los mezcales que más tenemos para poder rotar. ¿Sí? Entonces, básicamente es lo que podemos llegar a ver, ¿vale? Entonces, espero haberos podido responder a esa pregunta. Voy a ver si en el chat hay alguna pregunta más, que creo que sí. A ver si lo puedo ver, porque me está fallando un poco la conexión. A ver, y básicamente veo que no, que ya es todo como despidiéndonos. Así que bueno, voy a intentar poneros un Kahoot. Sí, voy a ver si soy capaz de hacerlo para que podáis verlo todos y así podamos a Kahoot todos juntos, ¿parece? ¿Sí? Voy a ver un segundo cerrar esto, a ver si me deja. A ver, voy a pasar por aquí, cierro la presentación. A ver, que esto es un poco lento, perdonadme, chicos. Y aquí parece que se abre esto, exactamente. Iniciar sesión. Bueno, parece que va a ir. Bueno, esto va a ser una maravilla. Bueno. No sé si habéis jugado alguna vez al Kahoot, pero bueno, yo voy a intentar ponerlo. A ver qué tal se os da. Espero que hayáis aprendido mucho. Bueno, me preguntaba antes también, Domingo, que no le he respondido, perdóname, ¿está regulado a nivel de metanol? Pues mira, Domingo, sí que está regulado y te lo tenía aquí guardado, aunque se me ha ido. Te lo voy a volver a buscar, ¿vale? Decírtelo exactamente, el nivel de metanol que se encuentra regulado dentro de estos productos, ¿vale? Voy a ver, perdonadme. Domingo, el nivel de metanol regulado, o sea, máximo permisible, son 300 miligramos por 100 mililitros de agua, ¿vale? Ese es básicamente, el máximo permitido. Son miligramos por 100 mililitros de agua, ¿ok? Espero que haya quedado a todos claro, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo de Kahoot. A ver, no sé si habéis jugado alguna vez. El misterio de Oaxaca, aquí lo tenemos. Live, aquí estaría. A ver. Perdóname que soy un poco inútil yo con estas cosas. Y bueno, nos vamos a comprometer a el cual gane el Kahoot. Le vamos a enviar o en cuanto termine esta cuarentena, mejor, que sabéis que ahora lo de enviar va a ser difícil. Vamos a hacer una presentación, ¿vale? O sea, vamos a regalar una botella de mezcal. No sé si todos podéis ver ese enlace, el cual estáis viendo aquí arriba. ¿Sí? A ver si lo puedo poner más grande. Aquí está. Ese enlace, si os podéis meter todo en ese enlace. Kahoot.it. ¿Vale? Os metéis en Kahoot.it y automáticamente os pide un ping. El ping es este que se ve aquí arriba. Si lo podéis meter, automáticamente me van a ir a poner vuestros nombres aquí. A ver si va apareciendo alguien y lo podemos hacer, esperando jugadores, ¿vale? A ver si es posible. Os tenéis que meter en vuestro navegador, ¿vale? En el móvil, para que lo veáis. Simplemente os metéis navegador, da igual cual sea. Yo, por ejemplo, me meto en Safari, aquí, en el navegador, y pongo Kahoot.it,
ya veo que Aitor ya está entrando gente y me pide un game pin. ¿Veis que me pide un game pin? Pues metéis ese game pin, el cual yo estoy señalando aquí. ¿Ok? 497-8571. ¿Ok? Ese es el game pin para poder jugar. Tenemos un máximo de 25 personas. ¿Ok? Esas 25 personas, en el momento que lleguemos a esas 25 personas, se corta nuestro juego. Porque no podemos jugar más. ¿Ok? Y son todas preguntas relacionadas con el misterio de Oaxaca. Así que espero que todos hayáis escuchado y hayáis entendido esa presentación y que podamos jugar. Vamos a dar un par de minutitos más. Si en un par de minutitos más no se mete nadie, jugamos los 11 que estamos. Pero ahora mismo, poco a poco, ya se va incorporando cada vez más gente. A ver si conseguimos llegar al máximo. Y vamos a ver qué tal se os da este Kahoot del misterio de Oaxaca. Como digo, el ganador, ¿vale? Vamos a enviarle, cuando termine esta cuarentena, una botella de nuestros mezcales a casa. Nos encargaremos de que le llegue una botella de eso de nuestros mezcales directamente para que puedan beberla, aprovecharla y disfrutarla. ¿Ok? Así que nada, espero que vaya todo bien. Y que empezamos. Ya estamos en 17 jugadores. Vamos a dar exactamente un minutito y comenzamos. Vamos a ver, 17, wow, va subiendo, qué maravilla, 18. A lo mejor hasta llegamos al límite, ¿eh? Qué maravilla. Pero bueno, mientras tanto, espero todo vaya fenomenal, os haya gustado la presentación. Y bueno, mañana deciros, por ahora no va a haber ninguna porque había una hecha 3, pero se ha tenido que anular, ¿vale? Pero pasado mañana tenemos una presentación sobre Plantation, que se llama Un viaje por dos mundos. Hola, sí, me escucha, que se me había cortado. Digo, pasado mañana tenemos una presentación que se llama Plantation, Un viaje por dos mundos, que además tengo una sorpresa, dará una persona conmigo. Vamos a tener el lujo y el privilegio de poder invitar a gente para estas presentaciones. Y en este caso, Vincent Bayou, Export Manager de la marca para todo el sur de Europa y países del Mediterráneo, va a estar dando la presentación conmigo este jueves a la misma hora, a la 1 de la tarde, ¿vale? Así que espero que podáis todos también verla y estéis con nosotros. Así que vamos allá, que vamos a empezar con el Kahoot, ¿sí? El tiempo comienza en 3, 2, 1, comenzamos. Vamos a ver. 12 preguntas, ¿eh? Vamos a ver qué tal se os da el Kahoot. Primera pregunta. ¿Qué significa la palabra mezcal? Ya sabéis, tenéis que coger vuestro móvil y poner el color, el cual creéis que es la correcta. Solo el color, con el color. Veo que casi todo el mundo respondiendo. Quiero ver todo el mundo que haya respondido correcto, ¿eh? Si no, me enfadaré. Bueno, vemos 7 respuestas correctas, 5 incorrectas y 7, mitad y mitad. Vamos a ver que se puede mejorar. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver qué tal. Siguiente pregunta. Vemos que Manu se pone en cabeza. Muy bien, Manu. No sé quién eres, pero genial. Siguiente pregunta. Vamos a ver. ¿Cuántos años como mínimo tiene que pasar el agave en tierra para poder denominarse mezcal? ¿Cuántos años como mínimo? Recordad, como mínimo. Muy bien, veo que respondéis la mayoría, o sea que me gusta que por lo menos la mayoría hayáis atendido en esta presentación. Me gusta, bien. Vamos a ver, Manu sigue en cabeza, ¿eh? Manu sigue en cabeza y le sigue Brini Bere, Coquito de y Pachi Paniagua. Venga, vamos allá. Continuamos. Aquí es un puzzle, tenéis que coger el móvil y ordenar en los colores que tengáis. Y en cuanto tengáis, le dais a la K de kilo. ¿Podría indicármelo en el método de elaboración del mezcal? Fácil. Vamos.
Muy bien, veo que la mayoría habéis respondido correctamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a ver cuál es el orden correcto. ¿El orden correcto cuál era? Gima, cocimiento, fermentado y destilado. Muy fácil, ¿no? Venga, vamos a la siguiente. Ojo, que sigue Manu en cabeza, Coquito le continúa y Pachi Paniagua. Vamos, que nos vamos para arriba, ¿eh? Vamos allá. Siguiente pregunta. ¿Podríamos realizar mezcal con el agave tequilana, o conocido también como Blue Weber o agave azul? ¿Podríamos? Sí o no. ¿Podríamos? Muy bien, casi todo habéis respondido bien, muy bien, con lo cual, fenomenal. Ojo, que Manu sigue en cabeza y está muy destacado Manu, ¿eh? No sé quién es Manu, pero muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos, ¿verdadero o falso? ¿Es el Consejo Regulador del Mezcal más antiguo que el de tequila? ¿Verdadero o falso? Muy bien, es falso, claro. El del tequila es en el 74 y el del mezcal, perdón, en el 72 y el mezcal en el 94. Bueno, vamos a ver. Ojo que Manu se va en cabeza muy arriba y Pachi Paniagua le sigue. A ese Pachi Paniagua me suena de algo a mí, ¿eh? Bueno, vamos a ver, continuamos. Bueno, esto es una... ¿Sabías que? Simplemente, no tienes que responder nada. ¿Sabías que si se utiliza una olla de barro para destino, existe una nueva nomenclatura desde el 2018 llamada ancestral? ¿Lo sabéis, no? Perfecto. Pues siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el agave más usado para realizar mezcal? Muy bien, a ver, Paín, veo que casi todo va bien. Ojo, que más ahí se había equivocado y Pachi Paniagua le está casi cogiendo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojito. Bueno, siguiente, ¿qué característica hace que el sabor del mezcal cambie si catamos el mismo tipo de agave? Recordad, ¿eh? Mismo tipo de agave. Pues eran casi todas correctas, menos la variedad de agave. Estaba claro. Lo que pasa es que, bueno, seguro que hay algunos. Ah, mira, veo que no. ¿Eh? Veo que nadie se ha equivocado. Ojo, cómo se pone la cosa, ¿eh? Está ahí a 30 puntitos. Ojito, Manu, que va en cabeza toda la presentación. Muy bien. Siguiente, puzzle. Y vale el doble. Cuidado. A ver. Indica el orden correcto para realizar una buena cata de mezcal. Anda. ¿Cuál es la forma de catar? Mitad y mitad, muy bien. Ojo, que se pone cabeza Coquito, que hay un adelantamiento por la derecha. Bueno, necesitamos que luego nos digáis vuestro nombre, ¿eh? Que lo pongáis, ¿eh? Que si no... Bueno, vamos con la penúltima. Dice el refrán, para todo mal mezcal, para todo bien también. Y... Cuando no hay remedio, litro y medio, ya lo sabéis.
Ojo que Pachi Paniagua se pone líder. Ojito, ojito. Que se pone líder. Entonces, con la penúltima, que es, ¿podrías indicarme una categoría dentro de la DEO Mezcal? Muy bien. The winner is Pachi Paniagua. Esto es una encuesta. Aquí no podéis responder porque no sé si os ha gustado alguno. Espero que haya gustado alguno, pero bueno, no hemos podido probarlo. Bueno, pues nada, chicos, el podio. Tercer lugar para Manu, que ha estado en cabeza toda la presentación casi. Segundo lugar para... Y primer lugar para... Pachi Paniagua. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el juego, espero que os haya gustado la presentación y de verdad muchísimas gracias a todos por haber estado casi 4 horas con nosotros. Os voy a escribir ahora mismo el nombre de todos los libros, ¿vale? Para ahí verlo, tenerlo en internet o comprarlo, como queráis, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí. Ha sido un auténtico éxito por nuestra parte. Muchísimas gracias por todo, de verdad. Espero os haya gustado. Y mañana esperamos anunciar toda la programación pronto, porque ya sabéis, pasado mañana tenemos Plantation, el lunes volvemos con Marsol, el martes, si no me equivoco, tenemos el mundo de Japón, mundo japonés, el miércoles tenemos Licurística Clásica, pero tenemos muchas más sorpresas preparadas con todos nuestros amigos. Así que espero que os haya gustado, de verdad. Por mí ha sido un verdadero placer. Espero no haber sido muy pesado con mi voz. Espero que me hayáis reconocido todos con mi nuevo look. Y muchísimas gracias a todos por venir, no por estar, mejor dicho, aunque bueno, estamos todos en casa y nada, espero que vuestra tiempo en casa sea llevadero y que aprendamos mucho durante este tiempo, ¿vale? Os escribo los libros para que podáis guardarlos todos y muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Un verdadero placer. Que tengáis buen día. Ya tenéis todos los libros. Muchas gracias por todo. Buen día. Chao, chao. Y ya sabes, yo me quedo en casa.